en la segunda resurrección. ¿Qué dijimos anteriormente? Que entre la primera y segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Y esos 1000 años son el gobierno de Jesucristo. Que una vez más le vuelvo a decir que Cristo con la iglesia y con todos aquellos que en el gobierno del anticristo fueron decapitados por el testimonio y la palabra de Dios, que fueron resucitados en la segunda venida visible, entonces gobernamos, reinamos literalmente con Cristo por 1000 años. La parte A de Apocalipsis 24 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Yo no creo que esto esté difícil entenderlo, porque nosotros venimos hablando de resucitados desde el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué muertos son levantados en el arrebatamiento de la iglesia? Los muertos en Cristo. Luego, en su segunda venida visible, que coincide con la batalla del Armagedón, cuando Cristo hace lo que tiene que hacer allí, que atrapan al falso profeta, a la bestia, lo mandan al lago de fuego, a Satanás lo atan y lo meten en una cárcel que se llama el abismo. Entonces Cristo resucita a todos aquellos que murieron durante el gobierno del anticristo y que murieron. Saludos, bendiciones, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de una vez más conectarnos para hablar del orden de los tiempos. Estamos en la parte final. La semana antepasada hablamos de la creación del cielo nuevo o los cielos nuevos en plural y la nueva tierra. En el día de hoy vamos a ver entonces la Nueva Jerusalén, que es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él la diseña y Él la construye en el cielo, y esta ciudad entonces va a descender a la tierra nueva que el Señor hace, y ella será como la capital del mundo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 21, los versículos del 1 al 8, porque es algo que asombra a Juan, el que está recibiendo la revelación, y por lo tanto él lo escribe con lujo de detalles. Él dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es muy interesante la descripción que se da aquí en términos generales de lo que es la Nueva Jerusalén, y entonces cómo es que Juan la ve como una novia bien ataviada, bien vestida para presentársela a su esposo. Entonces, como aquí se está hablando de forma evangelística, te presenta la Nueva Jerusalén como algo posible y factible de ser alcanzado, y el Señor está diciendo que estas son palabras fieles y son verdaderas, de que esto no es un cuento, no es una historieta, sino que es algo que está en los planes de Dios para consumarlo en el momento que Él entienda que debe hacerlo,
Y nosotros, los que estamos escuchando en este momento y viendo, todos tenemos las posibilidades de accesar a la Nueva Jerusalén. Entonces te distingue de la persona que vence de la persona que no vence. El que no vence lo cataloga con una serie de descripciones que van desde la cobardía hasta la mentira. Los incrédulos, abominables, asesinos, eso no van a estar allí, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. El mismo Apocalipsis, ahí en el capítulo 21, los versos 9 al 27, entonces tienen la descripción detalle a detalle de esa ciudad, que ustedes lo pueden leer y nosotros ahora mismo no lo vamos a hacer para aprovechar un poco el tiempo. Lo que sí le podemos decir es que en la nueva tierra y en los nuevos cielos que Dios hará, el centro será la Nueva Jerusalén, para distinguirla de la actual Jerusalén, que es la capital de Israel. En esta ciudad, en la Nueva Jerusalén, estará el árbol de la vida, estará el trono de Dios, habrá un río de agua viva y allí no habrá templo. No habrá necesidad de sol ni de luna y muchas otras cosas que ustedes la pueden leer desde el versículo 9 hasta el 27. Allí se van a notar que hay 24 nombres en los fundamentos y en los muros de la ciudad, que nos hacen pensar lógicamente en la salvación de los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque allí se habla de los nombres de las 12 tribus de Israel y se habla de los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y es una idea que nosotros la venimos discutiendo desde que estudiamos los capítulos 2 y 3. Porque es que hay personas que creen que cuando están leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, la parte que dice los muertos en Cristo, ellos tienen un razonamiento como muy lógico, muy claro, muy entendible, que está hablando de la encarnación de Jesucristo para acá. Entonces se olvidan de la encarnación de Cristo para atrás y a ese tipo de personas lo ubican en otra resurrección. Yo no sé por qué. Porque el capítulo 11 del libro de los Hebreos nos junta a todos. La fe es una sola. Y usted la puede ver expresada en la actitud de Abel cuando ofreció ese cordero. Hebreos te dice que lo hizo por la fe, puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no hay otra, ni hay otro que la consuma fuera de Jesucristo. Entonces está hablando de salvación tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el momento actual que nosotros estamos hablando hasta durante el mismo gobierno milenial de Jesucristo. Entonces el hecho de que la ciudad tenga muros alrededor y tenga fundamento en esos muros y aparezcan los 24 nombres de las 12 tribus de Israel, es decir, 10 de los hijos de Jacob y 2 de sus nietos, ¿no? Que lo tomó en los prohijos, los hijos de José, y los 12 nombres de los apóstoles de Jesucristo. Entonces, otra vez vuelve a recordarnos la escena del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis de los 24 tronos. Tenga por seguro que los 24 tronos y los 24 ancianos representan a la iglesia de Jesucristo, desde el capítulo 3 de Génesis hasta el último que se salve durante el gobierno milenial de Cristo. ¿Por qué? Por todo lo que ellos tienen. Siempre recuerde esto, mire, tronos, vestiduras blancas, coronas en la cabeza, arpas en las manos y lo que ellos confiesan con su boca. ¿Qué es lo que confiesan? El cántico de la redención. Y la redención no es exclusiva del Nuevo Testamento. La redención no es exclusiva del Antiguo Testamento. La redención es exclusiva para todos aquellos, desde Adán y Eva para acá, que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. En este capítulo 21, 2 veces es presentada esta ciudad, la Nueva Jerusalén, como una esposa. Lo ven en el verso 2 y lo ven en el verso 9. Y todo eso alude a esa composición de todos los salvos, figuradamente en una mujer que es la iglesia, como Pablo la presenta a los hermanos en la carta a los Efesios. Una iglesia que él mismo limpia, hermosea, adorna para presentársela a sí mismo.
Entonces es una gran bendición que Dios tiene revelada para nosotros. Aquí hay una cita que yo quisiera incluirla en este estudio de hoy, que es 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Que esto también le da mucha fortaleza al cristiano de ahora para no estar divagando con tantas cosas que se dicen y que supuestamente la gente sueña, que viajan, que van allí, que ven esto. Entonces esta cita es muy clara, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Quiere decir, hermano, que el Señor en la revelación gradual de las Escrituras, llegamos al último libro de las Escrituras, que es el Apocalipsis, donde está la última revelación y no hay más. Es muy interesante que el libro de Apocalipsis se escribe 20 años después que se escribió la última carta o el último libro del Nuevo Testamento, dando a entender que no hay más nada. Y así como el canon del Antiguo Testamento se cerró en Malaquías y por 400 años no hubo revelación escritural de Dios, aquí con el libro de Apocalipsis se cierra y no hay absolutamente más nada. Dios no le está revelando a nadie un siguiente capítulo, un siguiente libro. No, todo termina en el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que prestar atención? Que aquí hay una revelación que es la segunda más grande de toda la Biblia, porque la primera es la revelación de la humanidad de Jesucristo. La segunda es el libro de Apocalipsis, donde está la consumación de todas las cosas. Por lo tanto, nadie puede inventar con que ahora Dios le reveló, que Dios le presentó, porque eso no es bíblicamente correcto. El apóstol Pedro dice que lo que uno habla tiene que hablarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Si está en desacuerdo con ella, uno tiene todo el derecho para desechar eso. Entonces, prestémosle atención a lo que está revelado aquí, que lo hemos visto, ¿no?, en varias sesiones, estudiando el orden de los tiempos, cosas que ojo no vio. Mire, Dios se la está revelando ahora a Juan. Entonces, mediante Juan ya todos nosotros, los creyentes, estamos informados. Porque el libro de Apocalipsis es una revelación de Dios para nosotros los creyentes. Entonces notemos ahí en el mismo capítulo 21 que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, una de sus características es que tiene la gloria de Dios. La gloria de Dios que es refulgente, que es maravillosa, que es extraordinaria y marca la diferencia. Ya como le dije, en el alto muro tiene los nombres de las 12 tribus de Israel y ese muro tenía 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Señor. Aquí también se le dice que el que vence, miren, Apocalipsis 3:12, hay una promesa para la iglesia que dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Quiere decir que es una promesa, por ejemplo, que en este momento Dios nos está dando. Tú la puedes alcanzar, yo la puedo alcanzar. Está diciendo al que vence. Y Cristo nos dijo que no tengamos temores en este mundo, porque al mundo Él lo ha vencido. Y el diablo es un enemigo que está derrotado. Incluso Satanás está juzgado. Ya Satanás no va a ningún juicio. Cuando termine el gobierno milenial de Cristo, simplemente lo van a lanzar al lago de fuego, porque Él sabe que tiene su sentencia ya decretada hace muchos años. Entonces Él nos dice a nosotros que tenemos que vencer. Columna en el templo de mi Dios. Todo eso es columna en la Nueva Jerusalén. Y el hecho de tener el nombre de la Nueva Jerusalén en la frente es para que nosotros tengamos posesión y nos sentamos como propietarios de algo que Dios nos está diciendo. Gloria a Dios. Déjeme repetirle el verso 2 del capítulo 21 que dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Ahora bien, a Juan se le está revelando esto aquí, o él lo está viendo. Mas, sin embargo, el concepto de una patria nueva y de algo mucho mejor
aquí en la tierra no viene del libro de Apocalipsis. Eso viene desde el libro de Génesis, del tiempo de Abraham por lo menos. Es decir, Abraham es una persona que marca la diferencia y él se convierte en un referente. Porque el libro de Hebreos dice que Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y dice, habitando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo eso está en Hebreos capítulo 11, verso 9 al 10. Y el verso 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y si ustedes leen el capítulo 13 del libro de Génesis, se van a encontrar con que Abraham socialmente era un hombre multimillonario. Ni siquiera dice la Biblia que era rico, sino riquísimo. Entonces, siendo un hombre con tantas propiedades, con tanta persona, tantos esclavos, tanta tierra, tantos animales, tanto dinero en efectivo, que podía vivir la mejor vida en esta tierra, él vivía como el que no tenía nada, porque él tenía la esperanza en algo mejor. Y él está hablando de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad que tiene fundamento. Entonces, ¿no es interesante que este Abraham, que a veces puesto como modelo en esos círculos que predican un evangelio distorsionado de la prosperidad y lo quieren presentar a él como el multimillonario que deberíamos ser todos nosotros? Entonces no presentan la actitud de un hombre que teniendo todo este dinero, todas estas posesiones, vive como el que no tiene nada, porque él aspira a algo mejor. Entonces este concepto de algo mejor está en el cielo. Entonces Abraham sabía que en algún momento de la historia estas cosas Dios las iba a revelar, pero ya esto estaba puesto en el corazón. Y estas palabras son tan interesantes que aquí se está utilizando dos palabras que en el día de hoy nosotros las conocemos. Por ejemplo, el arquitecto que piensa, que diseña, que calcula, y el constructor o el ingeniero civil que edifica. Entonces Abraham, según el libro de Hebreos capítulo 11, está presentando a un Dios que se sienta a planear lo que va a hacer. Por eso es que la descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 del 9 al 27 es extraordinaria. Solamente en pensar en 12 puertas con forma de ángeles y que son 12 perlas, uno dice, oye, que no hay arquitecto humano, no hay ingeniero constructor en este mundo que pueda diseñar algo como el diseño de Dios, como la construcción de Dios. Y mire que en este mundo hay palacios, hay casas, hay catedrales, hay edificios gubernamentales, hay palacios de reyes, de presidentes, de primeros ministros, de multimillonarios, que son extraordinariamente hermosas y funcionales. Pero nunca nadie podrá diseñar una ciudad al cubo como ha diseñado el Señor la Nueva Jerusalén. Que el alto, que el ancho y el largo sean exactamente iguales. Y cuando uno multiplica en metros o en kilómetros eso, uno se da cuenta que solamente la mente de Dios puede diseñar algo como la Nueva Jerusalén y construir algo así tan grande. Entonces ya este concepto estaba enquistado en la mente y en la esperanza de personas como Abraham. Tenga la bondad y léalo en Génesis capítulo 13, versículo 2, y se va a dar cuenta que a pesar de la tanta riqueza que este hombre tenía, nunca edificó un palacio, nunca edificó una casa con fundamento, sino que se movía en toda la tierra prometida, armando y desarmando su tienda. Armando y desarmando su tienda, y donde quiera que se establecía, lo primero que hacía era levantar altar para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Lo hizo con Isaac su hijo, y lo hizo también con Jacob su nieto. Entonces, para nosotros, para usted y para mí, de verdad que la meta como peregrino en este mundo no es el arrebatamiento de la iglesia, no es el fin del mundo. Para nosotros tiene que ser Hebreos 11:14, la búsqueda de una patria.
porque esto ya es lo máximo, y para llegar a lo máximo, lógicamente, hay que pasar por el periodo de el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Pero yo le quiero presentar aquí también en Hebreos capítulo 12, verso 22, para que ustedes vean que cuando una persona se arrepiente, cuando una persona confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, desde el primero que lo hizo, llámese Abel, hasta el último que lo va a hacer, oiga lo que dice el autor de este libro: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿No eso es una belleza y una promesa de que habla de que nosotros somos familia de una multitud incontable? De que nosotros no estamos solos, no estamos aislados, de que es una gran bendición. Y Dios lo ha diseñado todo para que todos lleguemos al mismo tiempo, en el mismo momento. Ustedes pueden ver el orden de los capítulos del libro de Apocalipsis, y yo soy el primero en reconocer de que todos no están escritos de forma cronológica. Yo creo que el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 están perfectamente uno detrás de otro. Y así será el suceso. Mas, sin embargo, después del capítulo 5, tal vez uno quisiera ver parte del capítulo 19, que es la boda del Cordero. Porque si en los capítulos 4 y 5 tenemos el arrebatamiento y la entronización de la iglesia, ahí mismo deberíamos de ver entonces la boda y la cena de la boda del Cordero. Mas, sin embargo, aparecen en el capítulo 19. O a partir del capítulo 6, que se hablen los 7 sellos, como si fuera el discurrir de la historia a partir de ese momento. Lo que le quiero dejar dicho es que el capítulo 21, ya 20 y 21 aparecen en un orden cronológico, porque cuando todos los salvos, absolutamente todos los salvos, ya su número está completo, que es lo que uno ve en la Nueva Jerusalén, donde dice aquí el tabernáculo de Dios, y Dios va a morar en persona con los hombres. Eso es tan grande que en 2 de Corintios capítulo 6, cuando la Biblia dice que no hagamos yugo desigual, miren, ni con el inconverso, ni con las tinieblas, ni con el mundo, ni con el diablo, y que teniendo tales promesas de que Dios ha prometido caminar con nosotros, Él mismo declararse nuestro Dios, nuestro Padre, dice: limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Hermano, para alcanzar todas estas cosas, porque Apocalipsis, desde el principio hasta el final, no habla de escogido, de selección, no, dice el que venciere. Dice el que venciere. Mire cómo lo presenta una vez más, Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí en este mundo ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Oiga, la porvenir. Cielos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 3. Usted sabe que hay diferentes firmas que clasifican las ciudades del mundo entre las mejores y las peores, y siempre catalogan las primeras 10. Entonces uno se puede sentir bendecido de vivir en una de las primeras 10. Porque tienen todas las necesidades, o lo que le llaman índice de desarrollo humano, lo tienen todo completo. Pero en esta tierra no hay ninguna ciudad que se pueda parecer a la Nueva Jerusalén. Entonces dice que nosotros nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Dice, nosotros no tenemos ciudad permanente en esta tierra. Todo lo contrario. El libro de Colosenses dice que levantemos nuestra mirada al cielo, donde está Jesucristo sentado allí. Gloria a Dios. También el mismo Apocalipsis 21:27, ya la parte final de la última descripción de la Nueva Jerusalén, dice que en esa ciudad jamás entrará ninguna cosa inmunda. En ella no se va a practicar nada abominable, ni se hablará mentira. Solamente van a entrar aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Se da cuenta que volvemos al punto evangelístico,
que tenemos que regresar necesariamente a Juan capítulo 1. Aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador es declarado por Dios como su Hijo. Dice, se le da potestad, documentación legal escrita en un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Porque Cristo es el inmolado para que nosotros seamos constituidos hijos de Dios, reyes y sacerdotes. Y como que nos expiden un acta, una certificación que dice que somos hijos de Dios. Entonces solamente aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida pueden tener acceso a la Nueva Jerusalén. Entonces tú puedes, porque gran parte de Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 son como retroactivo al presente, donde nos hacen un llamado en este momento, diciéndonos tú puedes accesar allí. Pero el Señor, con mucho cuidado, con mucha atención, oye lo que le dice él a Juan, una advertencia que no todo el mundo le presta atención, porque al cerrarse el libro de Apocalipsis, la revelación de Dios ya queda cerrada, no hay que agregar más nada. Y el Señor le dice, ten cuidado de quitarle a esto o de agregarle a esto. Entonces el verso 19 de Apocalipsis 22 dice, si alguno quita de la palabra de este libro, Dios quitará su parte, número 1, del árbol de la vida y número 2, de la santa ciudad. Fíjese el peligro que hay cuando uno trata de quitar cosas de la Biblia y ponerle pensamientos humanos. Es decir, hay una advertencia de parte de Dios muy grande que nosotros tenemos que prestar atención a esto. Y no creer que porque Dios nos haya confiado su palabra, nosotros entonces podemos abusar y comenzar a agregarle a la palabra del Señor o a quitarle. Cuando ustedes lean la última porción de Apocalipsis 22, oiga, antes de que Juan termine la redacción o el envío a las 7 iglesias de Asia Menor, a la Turquía moderna, el Señor Jesucristo le pasa revista a todo lo que Juan escribió. Y cómo el Señor lo certifica diciendo, estas son palabras fieles y verdaderas. ¿Cuáles son las palabras fieles y verdaderas? Las que están aquí en Apocalipsis. Porque es necesario que esto sea certificado por el dueño de la revelación para que la revelación llegue a nosotros tal y como está. Ahora es una revelación de cosas que anteriormente nadie las sabía, no se habían escrito. Aquí son cosas que nadie las conocía. Y el Señor, según dice la introducción de Apocalipsis capítulo 1, las ha declarado a sus siervos, a usted y a mí, para que nosotros estemos perfectamente bien enterados de los planes del Señor. Mire, muchas de las cosas que yo veo en la revelación de Dios, su revelación especial, que es la escritura completa, los 66 libros inspirados por Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, sin libros apócrifos, sino los 66 libros inspirados por el Señor, es que Dios, siendo tan grande como lo es, inconmensurable, Dios revela sus planes. Primero, Dios se revela a Él mismo. Dios se ha dado a conocer a través de las Escrituras, para que usted y yo conozcamos a nuestro Dios. Y al conocer a nuestro Dios de la manera que Él quiere que lo conozcamos, tengamos relaciones intencionales, relaciones personales con Él, no relaciones religiosas, sino que al igual que Enoc, que al igual que Noé, nosotros podamos caminar con Dios. Caminar con Dios. Y a los que caminan con Él, mire todo lo que Él tiene prometido para cada uno de nosotros. Esta gran ciudad, que ustedes ojalá puedan animarse y leer ese capítulo 21 completo y parte del 22, se van a dar cuenta que lo que se cierra en el libro de Génesis, fruto del pecado del ser humano, por ejemplo, cerrado el huerto del Edén por completo, que ya el hombre no puede traspasar sus límites, no puede entrar por los lados, no puede entrar por la puerta, no puede comer del árbol de la vida que está en el centro. Ahora toda la eternidad se abre de nuevo,
porque dentro de la Nueva Jerusalén nosotros vamos a ver de nuevo el huerto del Edén, porque allí está el árbol de la vida. El árbol de la vida, que es un árbol que realmente simboliza o representa a Jesucristo, que es el pan de vida, según está narrado en el capítulo 6 de Juan, que el que come, que el que acepta a Cristo como Señor y Salvador, es como comer del árbol de la vida y va a vivir eternamente y para siempre. Una descripción extraordinaria. Y el mar ya no existe, el sol no existe, la luna no existe, las estrellas no existen, porque la razón por la cual Dios creó estos elementos celestiales ya no tiene sentido en la Nueva Jerusalén, porque el trono de Dios no estará en el cielo, sino que estará en la tierra nueva. Y donde está el trono de Dios no se necesita luz de sol, luz de luna, luz de estrellas, porque el mismo Dios con su resplandor hará que brille el mundo entero. Esto es glorioso, es la gran bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero así como dice 7 veces en Apocalipsis 2 y 3, y se le suma lo de Apocalipsis 21, todas estas promesas son para el que vence. Y tú tienes la oportunidad de ser más que vencedor en Cristo Jesús. No un vencedor común y corriente. Porque donde otros fallan, tú triunfas. Donde otros se suicidan, tú avanzas. Donde otros se estancan y se ahorcan, tú sigues hacia adelante. Porque el Señor nos da la fortaleza para que nosotros podamos seguir. Y ¿sabe cómo dice Pablo? Dejo todo atrás. Renuncio a todo esto, incluso las cosas buenas que he logrado con el esfuerzo de estudiar y de trabajar, pero me extiendo hacia adelante. ¿Para qué? Para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Lo máximo no es solamente el arrebatamiento de la iglesia, es llegar a una ciudad permanente donde dice el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Así es que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un placer caminar con ustedes durante todo este tiempo, y de verdad que yo le agradezco a Dios y le agradezco a ustedes por su sintonía, por estar allí presente. Dios le bendiga grandemente, y donde quiera que estemos, cuando suene la trompeta, pues nos levantaremos y ahí nos veremos cara a cara y frente a frente con el Señor Jesucristo. Dios le bendiga mucho.